Tengan, tengan muy buenos días todos. Gracias nuevamente por estar presentes en la clase de Resistencia de Materiales, sección B, Ingeniería y Arquitectura. Entonces, recuerden, anuncios primero. La próxima semana tienen que venir a hacerse el examen presencial. Ya el examen virtual ya no existe. Entonces, tienen que venir según la calendarización que yo puse en el Moodle. ¿Verdad? La calendarización la tienen ahí en la sección de resistencia a materiales B. ¿Verdad? Dijimos que íbamos a evaluar torsión, relación de Poisson, esfuerzos en viga, flexión y cortante, y el último método de doble integración que miramos en las clases anteriores. ¿Verdad? Que realmente es lo que hemos visto después del primer parcial. ¿Verdad? Si usted está entre Alfaro Ramos y Mendoza Dueñas, inclusive viene el miércoles, ¿verdad? En la C23, en el aula C23, si su apellido está entre Mengíbar Méndez y Sarceño González, viene viernes, dentro de una semana, aquí en la C24. Entonces, por favor, respetar la calendarización porque necesitamos distanciamiento social para poder realizar el examen. El examen durará las 2 horas de clase nomás. Recuerden, ya que tienen algunos 2 años de no venir, traer su calculadora, su lápiz, su lapicero, no vayan a venir como que nada, ¿sí? Y pueden traer una hoja de fórmulas, no de procedimientos, de fórmulas para realizar el examen. ¿Estamos? Entonces igual yo les voy a dar el examen y las hojas de resolución y lo hacen y me lo entregan de vuelta a las 2 horas. Entonces así estaremos con el examen segundo parcial de resistencia material. Bueno, entonces la clase de hoy vamos a continuar con ejemplos del método de área de momentos para cálculo de deflexión en vigas, ¿verdad? Esto no entra en el segundo parcial. Como dijimos en la clase anterior, esto entrará para el final. Bueno, entonces mirábamos la clase anterior, recuerdan el método para deflexión en vigas, para el cálculo que era el método de área de momentos. Y dijimos que este método era muy adecuado para determinar la flecha o el giro en un punto específico de la viga. El método de doble integración, recuerden, yo planteaba una ecuación de momentos que al integrarla 2 veces obtenía el giro y la flecha respectivamente. En este método demostramos la clase anterior que lo que yo necesitaba era calcular 2 tipos de desviaciones, que realmente no eran la flecha, sino que eran parámetros que me iban a servir para obtener las flechas, ¿verdad?, que se miden a partir de una posición de equilibrio hacia el elástico. Pero el método les va a dar a ustedes las desviaciones tangenciales de un punto con respecto al elástico, ¿verdad? La elástica, ¿verdad? Si yo trazaba una tangente en A, por ejemplo, decía, mire, la desviación tangencial de un punto B, de la elástica deformado con respecto a una tangencia trazada en A, obtenía en efecto ese parámetro que me dice a mí que es una desviación tangencial. También podía obtener una abertura, un ángulo, en términos de desviaciones tangenciales. Entonces hicimos la demostración y llegamos a la conclusión a través de la curvatura integrando, ¿verdad?, todos los pequeños elementos de desviación tangencial y angular, que
la desviación angular, ¿verdad? No era más que el área del diagrama de momentos entre dos puntos, dividido entre E y I. Esto es importante. Y la desviación tangencial era el área, en efecto, de ese área de momentos multiplicado por el centroide a esa área desde el punto B. Entonces el centroide, recuerden que decíamos que lo íbamos a calcular con respecto al primer subíndice. Establecimos una convención de signos, ¿verdad? Que vamos a hablar más adelante cuando hagamos los ejemplos. Y terminamos con el diagrama de momentos por partes. Entonces, el diagrama de momentos por partes dijimos que no era más que obtener diagramas por reacción y diagramas por carga. Entonces, el día de ahora vamos a empezar a hacer los diagramas de momentos por partes y luego vamos a pasar al método para poder entenderlo, ¿verdad?, a la perfección. Entonces, hagamos los ejemplos del primero de los diagramas de momentos por partes, porque esa área que estaba en las fórmulas, estas áreas, mire, estas áreas que yo tengo aquí, áreas BA o áreas AB, son las áreas que corresponden a los diagramas de momentos por partes. Entonces, yo tengo que saber a ciencia cierta cómo realizar un diagrama de momentos por partes. Entonces, leamos ahí, ejemplo, construya el diagrama de momentos por partes en el punto C, en el apoyo. Esta es una viga, mire, que tiene una articulación en A, un rodillo en C, y pasa una carga uniformemente distribuida de 800 Newton metro, desde B hasta D, y tiene un voladizo ahí. Me piden muy claramente, mire, el diagrama de momentos por partes en el punto C, o sea, en el apoyo, Usualmente ustedes lo que hacen, ¿verdad? Siempre, yo debo de determinar por equilibrio las reacciones de 400 Newton en A y de 2000 Newton en C. Simplemente con estática, sumatoria de momentos en A, yo puedo obtener la reacción en C, sumatoria de momentos en C, una reacción en A de 400 Newton y 2000 Newton respectivamente. No me detengo a cómo obtener la reacción. Lo que es nuevo es, me dice, mire, un diagrama de momentos por partes. Es decir, yo voy a dibujar el momento con respecto a este punto C de cada una de las cargas y las reacciones por separado. ¿Va? Significa por partes, significa por separado. Para ello, yo debo de establecer, en primer lugar, una convención de signos, como se sitúa al lado derecho aquí del slide. Recuerden, en estática decíamos nosotros, mire, si corto de izquierda a derecha, el cortante hacia abajo y el momento flector en sentido antihorario es positivo. Estoy refiriendo a eso. Y si corto de derecha a izquierda, el momento horario será positivo y el cortante hacia arriba positivo. Lo que realmente voy a ocupar es la convención de los momentos, ¿no? Porque yo estoy haciendo un diagrama de momentos por partes. Entonces, fíjense, es muy fácil hacer este diagrama. Entonces dije yo que iba a agarrar cada reacción o carga por separado. Si yo analizo en primer lugar separadamente la reacción de 400 Newton, ¿verdad? Yo estoy interesado en dibujar un diagrama del momento, cómo varía desde A hasta C. Desde A hasta C. Si yo empotro, por ejemplo, este es el punto C, y dibujo cuál sería la reacción en un empotramiento ahí, en C, sería 400 por 3. Brazo por fuerza perpendicular
1200 newton metro. Y en esta dirección, ¿va? Por estática, el momento en C tendrá que ir en sentido antihorario. Estamos. Entonces, 1200 newton metro, mire, me fijo en la convención de signos que tengo ahí arriba y yo realmente corto de izquierda a derecha. Aquí hago el corte. Entonces, estoy realmente calculando este momento flector interno por estática. Entonces, 400 por 3200, entonces la ordenada en el diagrama de momentos por partes tiene que ser positiva en el punto C. Y va a variar desde 0 con grado 1 hasta 1200. Esto sencillamente porque si yo hago un corte en B, ¿verdad? Un corte en B, ¿verdad? Será 400 por 1 el momento que yo tendré ahí en B. Entonces va variando linealmente. ¿Esto dónde se ve? Esto se ve por estática, simple estática, o en la tablita que yo les puse ahí al final de los apuntes de la semana pasada. Estamos en este caso. Entonces, fíjense el momento, cómo varía en función de X, es P por X. En este caso, la carga va hacia abajo, sería negativo. Yo la tengo hacia arriba, sería positivo. Mire, varía linealmente, aquí está, linealmente, ¿verdad? Hasta P por L, con el máximo a donde yo estoy haciendo el diagrama de momentos por parte. Entonces, simplemente una carga concentrada, que puede ser una carga aplicada o una reacción, varía siempre linealmente. Es una línea recta de grado 1. Luego, mire, vamos a ocupar este centroide, que al multiplicarlo por esta área, me va a dar la desviación tangencial que yo ando buscando. Pero ahorita estamos con el diagrama de momentos por parte. Entonces ya tengo la primera parte del diagrama, que será una línea recta con pendiente positiva, y como yo estoy haciendo el diagrama en C, ya tengo 1200 newton metros. Solamente de esta parte de la reacción. Ahora tengo que dibujar lo que me provoca, los momentos que me provocan la carga uniformemente distribuida que está a la izquierda de C y a la derecha de C, a los dos lados. Simplemente, mire, es como que yo empotre el punto C para calcular un momento flector interno. Lo que yo estoy haciendo aquí simplemente es calculando el momento flector interno que equilibra toda la carga uniformemente distribuida a la izquierda de C. Eso es lo que estoy haciendo ahí, en otras palabras. ¿Cuánto vale ese momento? Vale WL cuadrado entre 2. O sea, el valor de la carga de 800 por la longitud al cuadrado entre 2. No 12, 2. El signo es negativo y vale menos 1600 newton metro, que es esta ordenada que está aquí. Fíjense. Y es el momento que yo obtuve, mire, tiene que ir en sentido del interno, tiene que ir en sentido horario. Como estoy cortando de izquierda a derecha, utilizo esta convención. La convención me dice, mire, momento antihorario positivo, y el interno que yo estoy calculando aquí, como que estuviera empotrado, es negativo. Entonces lo dibujo negativo. Pero el diagrama de momentos, ustedes saben, de una carga uniformemente distribuida, es una parábola de grado 2. Si me voy a la tabla, lo que estoy haciendo es ocupando exactamente esto. Mire, WL cuadrado entre 2 sería la ordenada o la altura de esta parábola aquí. Y mire, la concavidad va en este sentido, empezando desde 0, la pendiente hasta un máximo en el punto C. ¿Ya? Y la ecuación es W entre 2 por X al cuadrado. Entonces es una parábola.
la que yo genero ahí con la carga uniformemente distribuida, del lado izquierdo. Entonces ya tengo menos 1600 newton metros. Ahora, ¿qué me hace falta? La parte derecha de la carga uniformemente distribuida. Bueno, hago lo mismo, mire, aquí está WL cuadrado entre 2, sería 800 por 1 al cuadrado entre 2, me queda un momento de 400. Este es el sentido, mire, el sentido que es antihorario. Como ahora corto de derecha a izquierda, voy a tomar este sentido como positivo. Quiere decir, si es horario positivo, de derecha a izquierda el corte, y yo tengo sentido antihorario, lo tengo que dibujar negativo. Entonces me voy aquí al menos 400 y dibujo una parábola con pendiente 0 al principio hasta otra pendiente, ¿verdad? Estoy aplicando lo mismo, porque es WL cuadrado entre 12, porque W por L, aquí es igual a una carga puntual P que está a L medios, ¿verdad? Yo tengo L medios aquí. Entonces el momento es la carga puntual equivalente por el brazo L medio. Entonces es interesante porque yo ya tengo aquí, los momentos, el diagrama de momentos por partes dibujado. Entonces se dan cuenta que es bien fácil hacerlo. Simplemente dibujo las ordenadas en el punto C, ya sea positivas o negativas, y transfiero el grado de la curva según la carga. Mire, es bien fácil, todas las cargas gravitacionales que apuntan hacia abajo tienen momentos negativos y todas las reacciones hacia arriba tienen momentos positivos, se acabó. Entonces con eso usted puede comprobar en efecto que el diagrama de momentos por partes es correcto. A ver, pregunta al público, ¿cómo puedo comprobar, cómo podría comprobar que el diagrama de momentos por partes es correcto de alguna manera? ¿Cómo podría comprobar que el diagrama de momentos por partes es correcto? Miren lo que yo dije anteriormente. Les dije, mire, cuando yo hago el diagrama de momentos por partes, el momento a la izquierda del punto donde yo estoy haciendo mi referencia para el diagrama tiene que ser igual al momento de la derecha. Entonces, si nos vamos a todo lo de la derecha está aquí. Entonces, si yo sumo 1200 menos 1600, me da menos 400. Quiere decir que hay un momento en este sentido horario en el lado izquierdo, y el momento de la derecha solamente es en el punto C, menos 400. Entonces se irá en este sentido. Lógicamente tienen sentidos contrarios para mantener eso en equilibrio. Entonces el momento a la izquierda es igual al momento a la derecha. Entonces, una manera de comprobar que el diagrama de momentos por partes está correcto es sumando las ordenadas a la izquierda y a la derecha del punto C. Si no da igual, es que se ha equivocado en algo. Entonces, fíjense, este diagrama de momentos por partes me va a servir a mí ¿para qué? Para calcular estas áreas que dice las desviaciones tangenciales, estas áreas, que a multiplicarlos por los centroides me dará las desviaciones. Eso lo vamos a ver en los ejemplos.
¿Tienen alguna pregunta de este primer ejemplo? Del DPM, del diagrama de momentos por partes, DMP. No es complicado. Vamos a ver al otro lado, en línea. ¿Hay preguntas del diagrama de momentos por partes? Sí. O sea que tú lo que haces aquí es que tú vas a realizar un diagrama solamente para la reacción, que es este. Luego solamente para la carga uniformemente distribuida, que es este. En otras palabras, mira, si sumas para cualquier punto, lo que te está diciendo, esta ordenada más esta, te va a dar el momento flector interno ahí, que sería la ordenada que te diera el diagrama de momentos por partes convencional. O sea que el diagrama de momentos por partes lo que haces es graficar cada una por separado, pero en realidad si lo sumas, tendrás el diagrama convencional. Entonces, lo hacemos así porque el método es muy fácil tenerlo por partes porque podrás calcular áreas de triángulos y de parábolas y de rectángulos fácilmente por sus centroides. No sé si contesté a tu pregunta. ¿Quién habló por ahí? Ya, vaya. No es más que graficar por separado los momentos, pero si tú lo sumas, te dará el diagrama convencional. Entonces, solo sería reacciones con reacciones sí, exactamente. Por separado, reacciones y por separado cargas externas. No. Exacto. Ya, tú puedes hacer un diagrama de momentos por partes con respecto a B también. Entonces aquí te quedaría, ¿verdad?, otro tipo de diagrama, pero lo puedes hacer y con respecto a D también, dependiendo a dónde te convenga, como vamos a ver en el método. Otra pregunta. ¿Qué significaba la reacción en A por los metros? Estos 3 metros. Es porque de A hacia C hay 3 metros. 1 más 2, 3. Sí, pero ¿por qué se es porque tú lo que quieres calcular es un momento flector interno debido a la reacción de 400 newtons en C. Entonces, 400 por 3 te da un momento en este sentido. Para equilibrarlo tienes que tener un momento del mismo. Es estática. Hace una sumatoria de momentos ahí, como que estuviera empotrado. El empotramiento ahí es un artificio para calcular el momento interno. Simple y sencillamente. Entonces 400 por 3
Si tú haces una sumatoria de momentos en el empotramiento, ¿verdad? Te quedaría menos 400 por 3 más ese momento en C igual a 0. Despeja esto, te da esto. Y sabes el sentido. Estamos. Es estático. Ya. Bueno. Igual aquí, ¿verdad? Entonces lo que estamos haciendo ahí simplemente es calculando momentos internos por estática. Entonces con eso tengo mi primer diagrama de momentos por parte. Otra pregunta. Hagamos otro ejemplo. Dice, construye el diagrama de momentos por partes con respecto al punto C. Entonces, por ejemplo, aquí, ahora es una carga triangular. ¿Va? No hay que asustarse por eso. Simplemente aplico los conceptos de estática. Calculo las reacciones de 300 newton en A y en D de 600 newton, mire, por estática. No me detengo en eso. Entonces, como me piden el diagrama de momentos por partes en C, da la reacción de 300 multiplicada por 5, 2 por 3, 2 más 3, 5, me da 1500, es esta ordenada. Como el momento interno en C me da en sentido antihorario y estoy cortando de izquierda a derecha, tiene que ser positivo en el diagrama, hacia arriba del eje nulo aquí, 0. Y su gráfica es una línea recta porque es una carga puntual. ¿Cuánto vale ahora la carga distribuida? Esa es la carga distribuida. Yo tengo una carga de 600 newton metro como máximo aquí y empieza desde 0 en B. Da una carga triangular, siempre empieza desde 0 hasta un máximo. ¿Cuánto vale el momento flector interno? WL cuadrado entre 6. Lo que he hecho aquí es que W por L entre 2 será W por L entre 2 será una carga puntual equivalente. Si lo multiplico por L tercios, me va a dar el momento, que es este. Estamos, WL cuadrado entre 6. El momento flector interno es 900 newton metro y está en sentido horario. Como estoy cortando de izquierda a derecha, mire, aquí está la convención, siempre dibuje esta convención en algún lado. Tendré que dibujar, poner este punto negativo y realizar el trazo de una cúbica ahora, en términos de momento. Con pendiente 0 aquí, hasta otra pendiente finita en el punto C. Y la carga de 600 newton, simplemente 600 por 1, y la dibujo positivo, en la ordenada final aquí. Entonces ya tengo mi diagrama de momentos por partes. Le pongo M de momento y las unidades siempre, newton metro. 1500, la parte izquierda, menos 900, la parte izquierda del corte me da 600 newton metro. Sentido antihorario. Y mire, es lo mismo 600 newton metro que tengo en la parte derecha. Entonces corroboro que el momento izquierdo a la izquierda y a la derecha del corte es el mismo. Entonces ya tengo mi diagrama de momentos por partes correcto. Estos diagramas son los que yo voy a ocupar para poder calcular las desviaciones tangenciales y las desviaciones angulares que me van a servir para calcular las flechas absolutas. ¿Tienen alguna pregunta de este segundo ejemplo?
Bueno, gracias, Luis. Bueno, gracias. Bueno, entonces vamos al primer ejemplo. Pongan atención. Dice, la viga de la figura soporta una carga concentrada de 300 newton a 2 metros del apoyo izquierdo. Calcule el valor de la deflación en el punto B, el valor de la pendiente o giro en el apoyo izquierdo A y la posición de la deflexión máxima. Entonces, mire, yo aquí tengo una viga, ¿sí?, simplemente apoyada en A, articulada en A, rodillo en C, y una carga de 300 newton a 2 metros de A. Les piden, mire, yo quiero saber cuánto deflecta esa viga en B, en este punto B, a 1 metro de A. ¿Cuál es la deformación? Me piden cuál es el giro aquí en A y dónde está la flecha máxima y cuánto vale la flecha máxima. Lógicamente por el método de área de momento. Esta viga la puedo resolver también por el método de doble integración. Tiene que dar la misma respuesta. Entonces, con esto yo tengo ahí mi primer problemilla. Siempre, ¿verdad?, obtengo las reacciones por estática. 100 newton hacia arriba en A y 200 newton hacia arriba en C. 200 más 100, 300. Por estática. No me detengo a cómo calcular reacciones. Entonces, lo primero que usted tiene que hacer en este método, y no tiene de otra, no tiene escapatoria, es asumir una forma del elástico. ¿No? Tienen que aprender a dibujar una deformación cualitativa de la estructura. Yo como ingeniero, si no puedo dibujar una deformación cualitativa de la estructura, como que un cirujano vaya a abrir ahí y no sepa ni cómo agarrar la cuchilla. Igualito. Entonces yo dibujo la deformación a lo más lógico posible. El análisis me va a dar a mí si yo, esa deformación cualitativa que he puesto, es correcta o no. Pero al principio, mire, si es una carga gravitacional puntual ahí, la viga tiene que deflectar hacia abajo. Mire, entonces vengo y estoy subrayando aquí una elástica o deformación de la viga asumida. ¿Qué es lo primero que ustedes ven? Que yo he puesto aquí, si yo trazo una tangente en el punto A, he considerado un giro que se mide a partir de la posición de equilibrio del horizontal hacia la tangente. Entonces los apoyos articulados y de rodillo pueden girar, los empotramientos no. Habíamos visto eso. Entonces dibujo ahí la elástica de la viga y digo, mire, si yo quiero conocer la flecha en B a partir de las desviaciones tangenciales que voy a calcular con el diagrama de momentos por partes, bueno, realizo una compatibilidad de deformaciones, lo mismo de siempre. Yo he venido fregando con esto desde el primer día de clase. Las estructuras es eso, compatibilidad de deformación. Entonces digo, mire, si llamo a toda esta distancia BD, que será la deformación o la flecha en B más la desviación tangencial de B con respecto a A, y a la distancia CE, toda la desviación tangencial CA, de alguna manera puedo realizar una relación de triángulos. Por ejemplo, digo, mire, la distancia CE es a 3 igualando tangentes, como BD es a 1. ¿Verdad? Digo, mire, CE es a 3 metros, la longitud de la viga, 1 más 1 más 1, 3, como BD
¿Es a cuánto? A 1 metro. Lo que estoy haciendo es igualando el giro. Ahí, tangentes. Si planteo eso y digo que BD es la suma de la flecha que yo ando buscando más la desviación tangencial de B con respecto a, ¿verdad? Pues voy a poder despejar la flecha en B que yo ando buscando como BD menos la desviación tangencial de B con respecto a. Fíjense, lo que he hecho aquí es esto. Trazo una tangente en el punto A que toca solamente un punto de la elástica y digo que la desviación tangencial de C, del punto C, fíjate, el primer subíndice es donde yo estoy midiendo la desviación. Le pongo la plica y el segundo subíndice es donde yo estoy poniendo la tangente de referencia. Entonces, esa distancia que hay de la elástica hacia la tangente de referencia en dirección vertical es la desviación tangencial. Y aquí yo tengo, mire, la deformada, la elástica hacia la desviación, hacia la tangente de referencia, sería la desviación tangencial de B con respecto a, que no es la flecha, no es la flecha. Las desviaciones me van a servir para encontrar la flecha. Y la flecha la mido desde la posición de equilibrio, cuando no hay carga que es horizontal, hacia la elástica. Ahí. Entonces, si yo quiero calcular, ya tengo yo, si yo encuentro estas desviaciones tangenciales, voy a poder encontrar la flecha en B por lo que ya planteé aquí. Entonces hallemos las desviaciones tangenciales de C con respecto a y las desviaciones tangenciales de B con respecto a. Para ello, vengo y hago uso del diagrama de momentos por partes que hemos estado explicando. En este sentido, hice yo el diagrama de momentos por partes en C. Hago el diagrama de momentos por partes en C. La reacción de 100, ¿verdad? Por 3 metros, me va a dar 300 newton metro. Y es una línea recta, por lo que ya expliqué. Y la reacción y la carga puntual de 300 newton me dará un momento de menos 300 newton metro y grado 1, igual la anterior. Este es un diagrama que tiene dos triángulos. Si yo sumo 300 menos 300, me da 0, que es en efecto el momento que no hay momento en la articulación, en el apoyo. Entonces compruebo que está bueno. Entonces mire, yo tengo un área positiva aquí y un área negativa. Entonces, con estas áreas del diagrama de momentos por partes, vengo yo y digo, voy a calcular la desviación tangencial de C con respecto a. ¿Cómo lo hago? Aquí está, mire. Recuerden, 1 entre I, error en los exámenes, se les olvida dividir entre I, va por la definición, será igual al área de CA por el centroide de esa área a CA. Entonces, esto lo hacemos por áreas compuestas. Fíjense, lo que hago es, por ejemplo, para el primer término, fijémonos en este término, 3 por 300 entre 2 por 1/3 de 3. ¿Qué es este? Es el área entre C y A, toda esta área. ¿Cuánto vale? Base por altura entre 2. 300, la altura, por la base, 3 metros, que es la longitud de la viga, entre 2. ¿Y cuánto vale el centroide de ese triángulo? Con respecto, mire, hace 1/3 de la base. ¿Por qué? Porque aquí está el ángulo recto. Entonces ustedes saben que el centroide de un triángulo está a 1/3 de su base del ángulo recto. 1/3 de 3. Y lo pongo positivo porque el área está arriba del eje X.
Y la segunda área, mire, tendré un medio de base por altura, 300 por 1 entre 2, está, por 1/3 de 1. ¿Dónde será el centroide que estoy calculando con respecto al punto C? O sea, los centroides se calculan con respecto al punto donde yo estoy calculando la desviación, que es el primer subíndice. Sumo estos dos valores y obtengo una desviación tangencial de C con respecto a A de 400 EI, que es el mismo CE, de C a E. Ahí he puesto los puntos ahí. Entonces ya puedo obtener cuánto vale BD, toda esta distancia. BD sería, utilizando 400 aquí, será 400 tercios de EI. Entonces ya tengo este de aquí. Entonces para conocer la flecha en B me hace falta conocer la desviación tangencial de B con respecto a A. ¿Estamos? Pregunta. Y aquí viene la cuestión. Yo obtuve un valor de 400 entre EI como la desviación tangencial de C con respecto a A y tiene un signo positivo. ¿Qué me indica eso según la teoría que nosotros mirábamos la clase anterior? Dije yo que íbamos a establecer una convención de signos para las desviaciones tangenciales. Lo que me está diciendo a mí ahí es que la elástica, o sea, la deformada, está por encima de la tangente de referencia. Es lo que les dije. La pregunta ¿es cierto eso con lo que yo supuse o asumí la deformación de la elástica cuando empecé a plantear el problema? Entonces vengo yo, me voy a ver el dibujito, y en efecto, mire, la elástica, este punto está siempre sin deformación ahí arriba, porque no hay asentamiento ni nada, pero sí está la elástica por encima de la tangente de referencia. Entonces, en efecto, el giro en A es correcto, como yo lo he puesto ahí. Entonces me empiezo a dar cuenta que la asunción de la elástica en este caso es correcta. ¿Qué pasa si me hubiera dado negativo? Este valor. ¿Verdad? Un valor negativo. ¿Verdad? Un valor negativo con otro tipo de carga, lo más seguro es que la elástica sería así. La tangente de referencia estaría aquí. Y hoy la elástica está por debajo de la tangente de referencia. Entonces corrijo la asunción de la elástica. O sea, es un método autocorrectivo que da mucha introspección a las estructuras. Muchos profesores damos un 10 a este método porque hace que el alumno empiece a entender las estructuras. El método de la integración es bueno para cuestiones computacionales, pero este método lo hace a uno despertar realmente cómo se empiezan a comportar las estructuras. Es un método buenísimo. Entonces ya tengo positivo. Entonces mire, dejo la elástica así como estaba. Ahora calculemos la desviación tangencial de B con respecto a A, será el área entre AB o BA por su centroide. En este caso solamente entre A y B, mire, entre A y B tengo solamente este triangulito. O sea que yo voy a calcular solo las áreas entre los dos puntos que estoy considerando en la desviación tangencial. Está ordenada, vale 100, ¿verdad? 100 por 1 entre 2 por 1/3 de 1, porque aquí está el ángulo recto. O sea, el centroide lo mido con respecto al punto B. Aquí está, mire, 1 por 100 entre 2 por 1/3 de 1. Tengo 106 entre I.
Me está diciendo también con el signo positivo que la elástica o la deformada está por encima de la tangente de referencia. El dibujo está bueno. El dibujo está bueno, originalmente como lo planteé. Entonces vengo ahora y como ya tengo el valor de BD, que lo obtuve a partir de TCA, con esta expresión, igualando tangente, ya tengo TB con respecto a la desviación tangencial, simplemente sustituyo los valores y obtengo un valor de 116.667 entre I, que esa sería la flecha en B a partir de las desviaciones tangenciales. Entonces, si se dan cuenta, el método, usted tiene que saber a dónde hacer el diagrama de movimientos por partes según la compatibilidad de formaciones que usted está planteando. Pregunta al público presente y al público en línea. Ahí tengo yo un valor positivo. Son las cosas que ustedes deben de tener claras en las estructuras. Tengo 116.667 entre IVA. Si yo le coloco como elasticidad y una inercia, me dará tantos milímetros. Ahí está en función de ahí. Pero yo obtuve un valor positivo. Pregunta, ¿eso quiere decir que la flecha va hacia arriba? Vamos a preguntarle ahí a la gente. Se obtiene un valor positivo para la flecha en B. Quiere decir que la flecha es hacia arriba. Son las cosas que ustedes deben de tener claras. Porque en el método doble integración nosotros vimos que cuando la flecha da positiva va hacia arriba y cuando da negativa va hacia abajo. Pero aquí no es lo mismo. ¿Qué significa que la flecha en B me dé positiva ahí? ¿Quiere decir que va hacia arriba o quiere decir que va hacia abajo? Son las cosas que deben de tener claras. A ver, va hacia abajo. Quiere decir, mire, quiere decir que lo que yo he planteado originalmente es correcto. Estamos. Eso es lo que me está diciendo eso. ¿Va? Entonces, si me da positiva, no quiere decir que va hacia arriba, sino que lo que yo he planteado ahí, que la flecha va hacia abajo, es correcta según la asunción de la elástica y los signos y las cantidades que me han dado en las desviaciones tangenciales. De nuevo, compatibilidad. Compatibilidad. Entonces, con ello yo ya tengo la flecha. ¿Vale? Las deformaciones son importantes. Entonces ya tengo resuelto el literal A. Vamos con el literal B, dice el valor de la pendiente o giro en el apoyo izquierdo en A. Este ya lo tengo porque es la tangente de este ángulo ahí, que podría ser la desviación tangencial de C con respecto a A entre la longitud. ¿Ya? ¿Lo ven ahí? Todos. O BD, todo esto, entre 1 metro. En este caso ocupo C entre AC, la desviación tangencial de C con respecto a A, entre la longitud 3 metros. El giro vale 403 entre I y está en la dirección en sentido horario. Fíjense, el giro es interesante cómo lo mido. El giro, yo he trazado esta tangente que toca un punto en elástica. Los giros siempre se miden con respecto al horizontal. Si ocupo la parte derecha del punto A, sería este. Pero si ocupo la parte izquierda, sería siempre desde el horizontal hacia la tangente. Entonces ese es el mismo giro, a la derecha y a la izquierda, en sentido horario. Entonces el giro me da positivo ahí, pero que me está diciendo, según la desviación, que debe de ser en sentido horario.
sea, ese signo de la desviación tangencial es clave. Ahora me pide, entonces fíjense las estructuras, la estructura, la viga, además de desplazarse, de deformarse, de tener flecha, son dos movimientos los que ocurren ahí, una traslación y una rotación de los puntos. No se habían dado cuenta de eso. Está la estructura, ¿verdad? La viga, al ponerle las cargas, se deforma, hay una flecha, pero a la vez giran los puntos de la viga. Entonces con eso yo ya tengo los ángulos. El ángulo en θ, ¿verdad? Muy parecido a tangente θ porque son milimétrico. Simplemente es un cociente. Ahora me pide cuál es la flecha máxima. La flecha máxima. Mire, la flecha máxima, lo que tengo que realizar es plantear todo en función de X, una distancia X desde el apoyo A, asumiendo que la flecha máxima está entre A y la carga, que es lógico. Entonces digo, mire, la flecha máxima es esta, en función de X, no sé dónde está, y pongo una desviación tangencial de este punto con respecto a A. Entonces todo lo pongo ahora en función de X, mire, función de X, y calculo una desviación tangencial en función de X. Un medio de X por 100X es el área de este triángulo por X entre 3, ¿verdad? Será el centroide X barra de eso. Y eso lo igualo, ¿verdad? Lo tengo que igualar el 400, el 100 sextos de X cubo, ¿verdad? Por relación de triángulos digo E de esa X como la desviación tangencial de C con respecto a esa C. Estoy haciendo exactamente lo mismo que hice anteriormente, solo que en función de X. Haciendo eso, obtengo una ecuación de la deformación, mire, en función de X. Si ahora yo derivo la flecha, que voy a obtener el giro. Hago lo contrario que hacía en el método de la integración. Entonces, la derivada de la flecha es el giro, o la integral del giro en la flecha. Entonces, derivo esta ecuación, mire, 400 entre 3, quito el X, y 100 sextos por X al cubo, la derivada sería 300 sextos de X cuadrado. Si yo igualo a 0, obtendré 1.633 metros, donde el giro es 0. Y dijimos que donde el giro es 0, es decir, la pendiente es horizontal, la flecha es máxima en una viga. Al tener esto, puedo entonces sustituir aquí el X y obtener una flecha máxima de 145.1549 newton metro cuadrado. Entonces lo que he hecho aquí es exactamente plantear las mismas ecuaciones que tenía antes, solo que en función de X. Otra manera de ver esto es a través de la desviación angular. Θ AD dijimos que era simplemente el área entre AD. Aquí no multiplico por centroides. Entonces yo tengo un medio de X por 100X, ¿verdad? Este pedacito en función de X del triángulo. Eso me da 50X cuadrados entre ellos. ¿Ya? Si lo igualo a θ A, mire, puedo obtener el mismo X que obtuve anteriormente cuando hice la ecuación de la elástica y la derivé. Otra manera de verlo, pongan atención, esto no es tan fácil. θ AD, si ustedes se ponen a pensar, cuando yo hablé de las desviaciones, este θ AB, en este caso es θ AD, es la diferencia de dos giros, el θ D menos el θ A, ¿verdad? El θ D
usted lo hace cero porque quiere la pendiente cero en el punto donde ando buscando, y teta A ya lo tiene calculado como 400 tercios de I. Y le iguala a 50x cuadrado entre I, le va a dar el mismo x de 1.633 metros. Entonces, usted puede ahondar un poco más en el significado de esta desviación angular. Esta desviación angular realmente es la diferencia de dos giros con convención positiva sentido antihorario. ¿Va? Es más fácil verlo en términos de ecuación, claro. Esto es un poco más complicado, pero pónganle ojo ahí, pero es más fácil hacerlo de esta manera. Entonces el método sí, no es algo que ustedes van a asimilar 2 días antes del examen, no. Esto es pues poco a poco. Yo lo que les sugiero, tengan cuidado con el método área de momentos, no es una cuestión de ir solo a traer, no. Lo que les recomiendo, primero, la teoría, esta teoría, que modestia aparte aquí está, para hacer la entrada rápidamente, ¿verdad? Leen la teoría, entienden la convención de signos, qué son las desviaciones, tanto tangenciales como angulares, qué es el diagrama de momentos, y a través de relaciones de triángulos, yo puedo plantear la obtención de las flechas y los giros. Así de sencillo. Y saber interpretar el signo de las desviaciones tangenciales para poder corregir un posible error en la asunción de la elástica. Yo me puedo equivocar. Aquí era fácil porque es una carga gravitacional, pero puede ser que tenga otro tipo de elástica más complicada donde tendré que corregir. La próxima clase vamos a hacer más ejemplos de este método de área de momento. Este método se enseña aquí en Estados Unidos, en Singapur, en Japón, un método clásico. Y da mucha introspección a las estructuras. Uno empieza a entender un montón de cosas que pasa por alto con otros métodos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna pregunta del método, de los ejemplos? Bueno, entonces no olviden, la próxima semana marque asistencia al otro lado en línea y nos vemos presencial el día del examen, según les toca a ustedes. Sí, está bien. Bueno, nos vemos, cuídense. Dios.